Bueno, y ahora vamos a hablar con uno de los secretarios de quien, bueno, ya yo tenía muchas ganas de poder platicar. Se hicieron muchas obras a lo largo de la República desde el inicio del periodo del presidente López Obrador. ¿De dónde salió la lana? ¿Por qué antes no se construía ni una banqueta? Y ahora vemos, mercados que parecen centros comerciales de Polanco, con una infraestructura impresionante, con una arquitectura, un diseño que, pues bueno, digno de premios internacionales. Estamos hablando, por supuesto, con el secretario de la SEDATU, con el secretario Román Meyer Falcón, que por cierto también es uno de los más jóvenes. ¿Cómo está, secretario? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Secretario, pues bueno, yo quiero arrancar de lo difícil a lo fácil. Lo primero que quiero preguntarle es que en este informe de gobierno se da cuenta de la reconstrucción o la construcción de 62,000 nuevas viviendas. Sí. Con motivo de los sismos de 2019 de 2017 y de 2019. Preguntarle, ¿por qué antes no se construía estas viviendas? ¿Por qué, de hecho, el gobierno de Mancera tuvo tantos problemas para reconstruir un solo edificio? No entregaron nada y usted, junto con la SEDATU, están entregando 62,000 acciones de vivienda. Bueno, yo creo que una de las respuestas, particularmente, que es un trabajo que viene a lo largo de todos estos años. O sea, nosotros iniciamos el proceso de reconstrucción. En ese entonces, el arquitecto David Cervantes, quien fue subsecretario en la SEDATU, que en paz descanse, hizo todo el trabajo de coordinación del Programa Nacional de Reconstrucción. Sí. Y el Programa Nacional de Reconstrucción consistió prácticamente de esa coordinación interinstitucional todos los días con los compañeros de educación, cultura, salud, con la propia Comisión Nacional de Vivienda, con los organismos estatales, con los organismos municipales. Entonces fue un trabajo de mucho diálogo, de muchos acuerdos políticos a nivel tanto nacional como a nivel local, para que los diferentes sectores se mantuvieran constantemente en el proceso de reconstrucción. Y es por ello que terminamos con un saldo 100% concluido de lo que corresponde a las obras, particularmente las que más toman tiempo. Quedaron muy pocos pendientes en la parte de cultura, o sea, los monumentos históricos. Sí, pero permítame ser más claro. En 2019 se dio un reporte donde no se comprobaron 124 millones solo para 10 inmuebles de la administración de Mancera, es decir, de la administración saliente, que no construyó, no colocó ni un solo ladrillo, secretario, para construir vivienda, para reconstruir vivienda derivado de los sismos, y usted entrega 62,865 viviendas nuevas o reconstruidas con motivo de eso. Diría entonces que en el pasado no se construía la vivienda que hacía falta para las personas afectadas de los sismos por falta de diálogo o por corrupción. Por diferentes motivos. Yo creo que falta de compromiso político. Sí. Ese es, digamos, el tema central. Si en este caso la Secretaría a lo largo de la administración tuvo dos principales programas administrativos. Uno es el Programa de Mejoramiento Urbano y este es el Programa Nacional de Reconstrucción. Esas fueron las dos principales encomiendas. Además, digamos, en temas de coordinación de la Política Nacional de Vivienda, el tema de planeación, etcétera. Cuando a una secretaría le encomiendas pocas cosas muy intensas, muy extensivas, Sí. y además tienes el compromiso político de quienes encabezan las instituciones, entonces tienes los resultados. Claro, bueno, el compromiso del presidente y entiendo Sí. el de usted es evidente, y por eso en ese mismo sentido le pregunto, de estas acciones de vivienda, ¿en dónde se localizaron? ¿Principalmente en Ciudad de México o en qué No, estado? las 65,000 acciones se concentran prácticamente en Oaxaca. Digamos, son las zonas de mayores afectaciones, Chiapas, Veracruz, toda la parte del centro y sur de la República que fueron afectados principalmente en los sismos 2017 y 2019. Sí. Ahí es donde se concentraron prácticamente la mayor parte de las afectaciones, no solamente en la parte de vivienda, sino también en el resto de las infraestructuras que estamos hablando, escuelas, centros culturales, monumentos históricos principalmente. Esos han sido los que más tiempo han tomado los procesos de reconstrucción por el proceso arquitectónico que señala claramente el INAH, ¿no? Sí. Es que son los mismos procedimientos que se utilizaban hace 500, 600 años, más los mismos bancos de materiales. Entonces, está bien, ese es el proceso correcto, sin embargo, pues es algo que toma mucho más tiempo de lo convencional. ¿Y de dónde sale el dinero, secretario? Porque antes no se hacía una sola vivienda y la vivienda que se hacían con, dice el presidente, pues cartones de huevo,
donde la gente, bueno, ya de hecho nos estamos acostumbrando en Ciudad de México cada vez a tener departamentos de 40 metros cuadrados, pero lo que se hacen en las unidades habitacionales del Infonavit del Infonavit, sí, claro, del periodo neoliberal, eran de verdad casas de cartón. ¿De dónde salió el dinero para reconstruir o para construir estas acciones de vivienda? Es del PEF, del presupuesto federal. Entonces, cada una de las diferentes instituciones tiene asignado su propio recurso, CEP, educación, cultura. El gobierno federal transmite el recurso correspondiente a la Comisión Nacional de Vivienda. Entonces, es, digamos, un programa que se nutre del presupuesto federal. Lo cierto es que ese programa o el presupuesto asignado para vivienda siempre ha existido, pero antes no alcanzaba. Siempre ha existido, incluso era mayor en algunos casos. Creo que uno de los puntos centrales a lo que va tu pregunta es cómo se utilizaba anteriormente el recurso. En las anteriores administraciones mucho era a través de un procedimiento de subsidio a grandes constructoras, etcétera, ¿no? Y lo que nosotros nos topamos llegando en esta administración eran 650,000 viviendas abandonadas a nivel nacional como un reflejo de una política pública que consistió en producir viviendas de forma masiva, sobre todo en la parte norte del país, donde, digamos, el trabajo es mucho más formal. Estamos hablando de Chihuahua, Nuevo León, todo lo que es la frontera con Estados Unidos, es donde hoy en día encontramos la mayor parte de las viviendas abandonadas, que muchas de estas recibieron subsidio hacia los constructores en forma o aparentemente como si fuera un subsidio al trabajador. Sin embargo, pues estas viviendas estuvieron alejadas de los centros de población, alejadas de los centros de trabajo, y es por ende que hoy en día encontramos ese gran número de viviendas abandonadas a nivel nacional. O sea, era un modelo de negocio para las constructoras. Para las constructoras y un modelo de negocio en sentido general para el modelo de política nacional de vivienda de las anteriores administraciones. Por ello es tan importante que este 1,000,000 de viviendas que ha propuesto la doctora Claudia Sheinbaum en esta administración se van a concentrar en dos grandes vertientes. Uno es tanto viviendas nuevas que va a producir el propio Infonavit con una encomienda muy particular, que sea vivienda bien ubicada, que sea vivienda céntrica, que no volvamos a tener vivienda social lejos, por lo cual se requiere obtener suelo interurbano muy bien localizado, y otro 500,000 de viviendas en un proceso de autoproducción de vivienda a través de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Sí, estamos hablando con el secretario de la SEDATU, secretario Román Meyer. Le agradezco, insisto nuevamente, que nos regale estos valiosos minutos porque este tema de las viviendas abandonadas, ¿qué se le va a hacer? Porque es verdad, en Zumpango, yo soy del Estado de México, hay de verdad que pueblos fantasmas, casas abandonadas que ahora son puntos de encuentro para grupos delictivos o para personas que están en situación de calle. ¿Qué se les va a hacer a esas viviendas? ¿Hay algún plan para retomarlas? Ha habido un intento de recuperación de algunas de ellas, aproximadamente el 10%. Desafortunadamente, muchas de ellas, por las condiciones en donde están ubicadas, lejos de los centros de población, en zonas inundables y que nunca recibieron los servicios de conexión básicos, estamos hablando de agua, luz, drenaje, pavimentación, son prácticamente imposibles de volver a recuperar. Híjole, qué fuerte. Se tendrá que tomar una decisión en la próxima administración o como política de Estado, además de que tienen problemas jurídicos, de determinar la demolición de esas viviendas, porque ya es prácticamente, no es factible la recuperación de ellas. Qué hecho tan lamentable, porque es dinero de los trabajadores. Y de las y los mexicanos, por supuesto que sí. Secretario Román, bueno, avancemos con el tema del Tren Maya. La SEDATU estuvo muy presente. Yo recuerdo un informe de la ONU que daba cuenta de ONU Habitat junto a SEDATU sobre cómo es que el paso del tren sobre, digamos, las diferentes regiones que recorre, iba a dejar una estela de desarrollo. De entrada, un ordenamiento territorial y urbano, porque lo cierto es que ahora cualquiera puede, no solo en la selva, sino en, ¿qué le gusta? La sierra aquí de la Sierra Madre de Guadalupe, en Ecatepec y Gustavo Amadero, cualquiera puede llegar y construir, edificar, aunque no haya servicios, luego se regulariza o medio se regulariza, pero ya invadió la selva o el bosque o la sierra. La SEDATU estuvo inmiscuido en este proceso de, pues sí, de desarrollo urbano. ¿Cómo fue su experiencia al frente de este proyecto, particularmente en lo que toca al desarrollo urbano de las áreas aledañas al Tren Maya? Bueno, una de las encomiendas del presidente es conformar, digamos, un proyecto
de desarrollo regional en la península. Sí. Entonces, el fin último no es el tren. El tren es un mecanismo de desarrollo regional que lo que busca es poder generar oportunidades de desarrollo con un enfoque de sustentabilidad del medio ambiente y preservación de la cultura, y poder dar una oportunidad de desarrollo diferencial a aquellas poblaciones que se sustentan en la explotación agropecuaria, o que hay, digamos, un avance del desarrollo urbano desmedido. Entonces, lo que busca el proyecto del Tren Maya es poder, digamos, darle una vocación a la región, una vocación sustentable, porque el turismo requiere, obviamente, para su, digamos, crecimiento económico, pues de que haya playas saludables, que haya poca desforestación, que las zonas ecológicas como las zonas culturales se mantengan y se preserven adecuadamente, porque para eso van los turistas. Sí. Entonces, si tú tienes un mecanismo, una infraestructura de conexión o desarrollo regional que tiene ese enfoque, entonces puedes ofertar oportunidades de desarrollo a otra población que se está dedicando, por ejemplo, a la producción agropecuaria y a la deforestación masiva de la península. Algo muy que se llama mucho la atención es que en los últimos 10 años se han desforestado aproximadamente 1 millón de hectáreas en la península de Yucatán, Sí. entre los 5 estados que corresponden. Sí, ya vemos las promociones de cómprate tu renito en exclusivo fraccionamiento en Yucatán. Y entonces lo que busca el proyecto es, uno, porque no todo es la parte urbana, también la producción agropecuaria es brutal. O sea, uno puede sobrepasar en helicóptero en la zona y puede ver zonas completamente desforestadas que están haciendo uso para una producción agropecuaria. Sí. Sin el modelo de desarrollo da una oportunidad diferencial, es decir, ya no es necesario que desforesten tanto, sino vamos a enfocarnos a un tema de preservación, un tema de ecoturismo. Ya entonces la tesis central es que dentro de 10 años la tasa de desforestación en la península va a ir a la baja, porque tenemos esta nueva infraestructura que se llama el Tren Maya. Entonces, la Secretaría ayudó y coadyuvó en lo que corresponde es que todos los municipios por donde pasa el propio estación del Tren Maya estén actualizados sus programas de desarrollo urbano municipales, que son sumamente importantes porque son los que dictaminan los usos de suelo, son los que son la base para el otorgamiento de los permisos de construcción. Sí. Y estos documentos, desafortunadamente, no solamente el caso de la península, pero a nivel nacional, la mayoría de esos documentos están desactualizados o no se tienen. Sin embargo, los municipios todos los días siguen otorgando permisos de construcción. Entonces, es la gran contradicción. Tenemos un Estado mexicano conformado donde el gobierno local, municipal, el 115 constitucional marca claramente que es el municipio que tiene la facultad de determinar el uso de su propio territorio, pero los instrumentos de planeación casi no se tienen actualizados. Sí. Y no es un caso único de la península. Y entonces lo que hicimos fue actualizar absolutamente todos los instrumentos, particularmente poner atención en las estaciones de los trenes. Secretario, le comentaba que este informe que cito de ONU Habitat, 1 millón de empleos, es una estela de desarrollo que va a dejar el paso del Tren Maya, y sin embargo, un colectivo, un grupo de abogados muy bien colocados, porque pues, medios de comunicación, yo lo digo, del AMPA, del periodismo, los retoman y maximizan su voz. No dejan de cuestionar, de criticar el paso del tren. Yo quisiera preguntarle, ¿cuáles fueron las acciones de mitigación que se emprendieron por parte de la SEDATU, del Gobierno de México? Porque, bueno, es evidente que se construye una nueva vía, se aprovecha mucha de la que ya existía, y sin embargo, insisto, las acciones de mitigación, ¿cuáles fueron las que se implementaron? Bueno, yo creo que las acciones de mitigación particularmente es que se han conformado en la zona un importante número de áreas, áreas naturales protegidas. Muy bien. Eso es un tema importante. Muchos de los terrenos nacionales que administra la propia Secretaría de la SEDATU se fueron, digamos, pasadas a posesión de la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, para que fueran ANPs. Entonces tenemos un importante número de ANPs que se han conformado en la península de Yucatán, aproximadamente más de 300,000 hectáreas, por lo que yo recuerdo en el último informe que presentó María Luisa Albores. Esa es una gran medida de mitigación. Sí. Es decir, 350,000 hectáreas se han constituido como áreas de valor ambiental que antes no tenían esa connotación. Sí. El segundo gran proyecto de mitigación
es en sí que todos los programas de desarrollo urbano municipales estén actualizados y están actualizados con una lógica, digamos, técnica de determinar cuál ha sido la tasa de crecimiento poblacional y la tasa de desarrollo urbano para entonces sentarnos con los municipios y decirles, oigan, dado la estadística que tenemos y, digamos, el crecimiento poblacional y el crecimiento urbano que tienen ustedes en los últimos años, ustedes no requieren más de 1,000 hectáreas, por decir el caso de Tulum. Sí. Pero ustedes siguen buscando poder liberar de 10,000, 15,000, 20,000 hectáreas. Entonces ha sido un trabajo, un diálogo político con el gobierno del estado, Sí. con los presidentes municipales. Es decir, no se trata ahorita, compañeros, de liberar todo el suelo. Tenemos que ver a largo plazo en el sentido de que vamos a verlo en 3 fases. Los primeros 10 años vamos a determinar cuál es el suelo que tú requieres en 10 años y cuando te comas ese suelo, cuando utilices ese suelo, vamos a una segunda parte de zonificación. Y cuando te acabe esa segunda fase, te vas a una tercera fase, porque ¿qué es lo que hacíamos comúnmente en los programas de desarrollo urbano, que son la base de liberación de permisos de construcción? Los municipios pensaban sin límite. Vamos a planear a 60, 70 años. Compañero, si usted no va a estar en los próximos 3 años de aquí. Sí. Usted tiene solamente el cargo en 3. ¿Por qué tiene que planear a futuro la responsabilidad de gente que ni siquiera ha nacido y usted está planeando el crecimiento de la ciudad a los próximos 50 años? No, compañero. Vamos a planear solamente los primeros 10 años, pero con datos técnicos, no con invenciones. Y entonces, con esa modelación determinamos dónde sí puede usted urbanizar y qué no debe de urbanizar. Ahora, regáleme, no sé si haya espacio para hacer una valoración política, porque el Tren Maya, ultra criticado por este grupo, por un colectivo de abogados. Sí. Solo un colectivo de abogados, porque la generalidad es muy positiva. Si uno va a la zona, o sea, sí. si uno va, nosotros conocemos toda la zona porque en cada una de las estaciones hemos hecho el programa de mejoramiento urbano, tenemos obras y en términos generales la gente está muy contenta con el tren. O sea, si ya seas tabasqueño, ya seas yucatecos, ya seas de campechano, ya seas quintanorrense, están muy contentos porque es, digamos, una forma de, lo ven como una inversión para el bien de su futuro, de sus familias, de sus hijos, de sus futuras generaciones. En términos generales, la población local de la región está, yo no conozco a alguien, honestamente, que esté en contra del proyecto que viva en la región. El AMPA del periodismo da el grito por la construcción de esta obra de infraestructura, pero cuando se construyen hoteles, grandes complejos, al lado, en las costas de Tulum, cada vez más hay hasta llegar, un poquito antes de llegar a la reserva de Siancán, puedes tú encontrar un hotel de ultralujo impagable para la mayoría de los mexicanos y ahí nadie dice nada. No, porque ese es un proceso de un negocio que ha sido un negocio muy claro en Quintana Roo. Fíjate, Quintana Roo es el estado más nuevo. Sí. Es un estado que nace en los años 70, se llama el territorio de Quintana Roo. La base general de Quintana Roo son terrenos nacionales, y con ello terrenos nacionales son los terrenos de todos los mexicanos. Sí. Es el estado donde mayor, digamos, problemas de la tenencia del suelo existe a nivel nacional. Entonces tenemos una sobreposición ilegal de posesionarios que han hecho un negocio de utilizar terrenos nacionales y hacerse los propios, de la buena o a la mala. Y eso es también algo muy importante que tiene que poner mucha atención el gobierno del estado y las futuras administraciones en la península, particularmente Quintana Roo, por las características en cómo se está desarrollando y la posesión del terreno legalmente hablando. Muy bien, estamos hablando con el secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, le cambiaron el nombre, en esta administración, el secretario Román Meyer Falcón. Secretario, preguntarle, la estafa maestra, no puedo tenerlo enfrente y no preguntarle, porque en la estafa maestra se observaron 7,000 millones de pesos, nunca se recuperaron, y hay quienes quieren equiparar el caso de Segalmex, donde se observaron 9,000 millones, de los cuales al día de hoy se informó en recientes días, solo 2,700 millones de pesos no están aclarados. De ese caso de Segalmex hay 47 personas con órdenes de aprehensión y 27 vinculados a proceso. Y en el caso de la estafa maestra, la, digamos, representante de esta estafa maestra hoy está en las calles. De hecho, haciendo campaña. Su hija siendo candidata. Preguntarle, ¿por qué soltaron a Rosario Robles? Miren, esa es una muy buena pregunta, pero siendo, digamos, no nos hemos nosotros enfocado al respecto. Sí.
esta secretaría tuvo que arrancar con muchos problemas administrativos y echar a andar. Ese, digamos, es ya un ámbito de competencia que no nos compete a nosotros. Y Sí, no es es el que yo juicio. quiera tocar el tema, Sí. sino que cuando tú estás en la administración, tú tienes que enfocarte a ejecutar. Entonces, permítame reformular la pregunta. Cuando llegó a usted a la SEDATU de Rosario Robles, Sí. ¿qué encontró? Vamos a hablarlo, digamos, desde una parte técnica y de una parte administrativa. Sí. Era una secretaría que no tenía cuerpos técnicos. O sea, arquitectos, ingenieros civiles, Encontramos solamente 4 compañeros con perfil técnico en toda una Secretaría de Estado. para todo el país. En una Secretaría de Estado que tenían que bajar con un USB en Avenida Reforma a una cafetería a conectarse y mandar información. O sea, era una carcasa en papel, pero no era una secretaría en funciones. Y eso es lo que creo que es el gran valor agregado. Una secretaría que nadie conocía, que era una secretaría en papel, pero que no tenía capacidad de hacer absolutamente nada. Entonces, esa oportunidad dorada, pues la reconstruimos para tener una secretaría operativa, Sí. donde el 80% del plantel es cuerpo técnico, o sea, son licenciados con maestría, con doctorados, con postdoctorados, Sí. en planeación urbana, en política y vivienda, en diferentes temas que tiene la secretaría. Entonces, estamos muy orgullosos porque se ha conformado una secretaría de cuerpo técnico, porque el punto central, ya sea política nacional de vivienda, política de desarrollo territorial, ordenamiento, el desarrollo de infraestructura, el programa de mejoramiento urbano, el programa nacional de reconstrucción, requiere un cuerpo técnico abocado a sacar las cosas, con compromiso y convicción de hacer las cosas. Y creo que ha sido el gran valor. Una secretaría que no tenía una vocación, a una secretaría que tiene capacidad de ejecución Sí. y digamos, y resguardar el territorio nacional. Y el resto, entonces, si solo tenía usted 4 manos o 4 cerebros que hicieran los planos, que hicieran el diseño, el resto de los compañeros que eran aviadores, no chambeaban. Prácticamente cuando llegamos ya no había nadie. Ya todo el mundo había presentado su renuncia. Sí. Entonces, del director general a un segundo, de un segundo a un tercero, de un tercero a un cuarto. O sea, le dejaron una secretaría fantasma. Ya, digamos, ya abandonada, pues, o sea, llegamos y no había prácticamente nadie. Sí. Muy poca gente se quedó, prácticamente el 90% fueron integrantes nuevos, Sí. cosa que es muy raro que pase en una secretaría. En general, los cuerpos técnicos Se quedan. se quedan o tratan de quedarse, aunque hay cambios de administración o administraciones de cambio político. En este caso, nosotros iniciamos el proceso de conformación del cuerpo técnico en el 2017. Sí. O sea, el 2017 tuvimos 1 año y medio para generar diferentes diálogos, mesas, hicimos alrededor de 110 seminarios en política de vivienda, 110 seminarios, política de vivienda, desarrollo agrario, territorial, urbano. Previo a la campaña. En el 2017. 2017, previo a la campaña, y entonces ahí generamos la política pública que el presidente ejecutó el primer día de su administración. Sí. Y al mismo tiempo nos dio oportunidad de hacernos de muchos compañeros. Sí. Que fueron muy buenos en ese proceso, que aportaron muchas ideas y que posteriormente nos acompañaron. Qué irónico que la Secretaría de Desarrollo Urbano, cuando usted llegó, haya estado abandonada, como las casas que construían en el norte y en Zumpango, esa misma secretaría, ¿no? Abandonadas. Secretario, avancemos con una última pregunta que le quiero hacer. 223 premios nacionales fueron los que recibieron las infraestructuras, los mercados, los parques lineales, los grandes complejos culturales que se han construido en esta administración. Y muchos tienen estas fachadas, pero aparte uno entra a las construcciones y parece que estás en Polanco, pero en Ecatepec parece que estás en Las Lomas, pero en la selva, ya en Tabasco. Sí. A ver, de entrada, ¿por qué construir edificios, mercados, parques públicos con este alto nivel de diseño? ¿Son funcionales? ¿Es por estética? ¿Es más barato? ¿Es más caro? ¿Por qué hacerlo así? Porque es el deber ser. En primera instancia. El deber ser. El deber ser. Si tú eres parte del Estado mexicano y eres una entidad federativa, un orden de gobierno, tu obligación cuando haces infraestructura es hacerla de la mejor forma posible. Ya sea un mercado, una clínica de salud, un hospital, como gobierno, tu responsabilidad a la hora de que pones ese ladrillo, ese concreto, es hacerlo lo mejor posible para que dure más. Y ahí es donde entra el valor agregado de la arquitectura y no es algo anormal.
O sea, en los años 50, a principios del siglo XX, tuvimos grandes políticas urbanas. O sea, Sí. tuvimos Ciudad Universitaria, tuvimos Tlatelolco, tuvimos a Mario Pani. O sea, tuvimos una política de Estado de hacer lo público lo mejor. Ujú. Porque ese, al final de cuentas, es un claro mensaje político. Si lo público, lo abandonado que hacían las administraciones anteriores, no se abandonaba 6 meses después, nunca se utilizaba, era porque no generaba ningún valor agregado a la sociedad. Sí. Si ahora tú tienes la obligación de hacer esa infraestructura que es necesaria para reducir las grandes brechas de desigualdades territoriales, porque donde estamos teniendo esta conversación, en las inmediaciones hay mucha infraestructura urbana, hay parques, hay escuelas, hay deportivos, Bicicletas, ciclovías. pero el 60%, 70% de los mexicanos no tienen esa condición. Si te vas a las afueras de Tijuana, Tapachula, Estado de México, la propia Ciudad de México, la gran mayoría de los mexicanos no tienen esas condiciones de esos equipamientos y esos espacios públicos. ¿Qué es lo que conforma las dinámicas de las comunidades? Entonces, una forma de poder abatir las grandes desigualdades socioeconómicas y territoriales donde se llevan esos conflictos día a día es el espacio público. Sí. Si ese espacio público que tiende a ser siempre negativo, conflictivo, problemático, de crisis, lo transformas con una lógica positiva, generas oportunidades o generas pequeños colchones dentro de esas comunidades donde jóvenes, niños, adultos mayores se identifican con ese espacio, lo resguardan, lo valoran porque tiene un valor agregado. Entonces, si tú haces un parque con un valor agregado de diseño, gane o no gane premios, eso es insignificante. Sí, sin embargo ganaron 223. Sí, pero eso no es lo principal, es como el Tren Maya. El Tren Maya no es el fin último, el fin último es un desarrollo regional, el fin último es que esa población de esa comunidad que está en las inmediaciones de ese parque diga, ese parque es mío, tiene un valor agregado, no tengo que ser ni doctor en arquitectura, pero entiendo que me genera un sentimiento positivo y entonces lo voy a cuidar. Entonces, la arquitectura tiene una función de poder asegurar una permanencia mucho más larga que cuando uno construye con algo que no tiene un diseño, porque se abandona mucho más rápido. Sí. Pero si tú generas ese valor agregado a una ciudadanía, a una persona, a un privado, entonces se hace propio de ese espacio. Mire, yo soy de Ecatepec y allá todo es gris, no hay ciclovías o hay muy pocas. La verdad es que esta parte de los predios abandonados también lo vivo. Vivo yo particularmente en una zona agrícola y me sorprendió mucho ver los parques lineales, el parque lineal que se construyó en recursos hidráulicos. Ah, sí. Había una parte que ya había construido la antigua Sedatu, pero era justamente esta construcción de un parque donde se ponían ciertos juegos y ya era un parque lineal. Sí, ¿no? Y lo que hemos visto ahora con la nueva Sedatu es que es un tema de integración de servicios ambientales, sí, por supuesto, recreativos, deportivos, culturales, todo en un solo complejo. Yo le quiero preguntar, ¿usted considera que esta administración, la del presidente López Obrador, la Sedatu que usted encabeza, democratizó el diseño, la arquitectura, el espacio público de alta calidad? Porque eso solo lo vemos en Polanco, secretario, lo vemos en Las Lomas, lo vemos aquí en la Ciudad de México, pero en las periferias, en el norte, en el sur del país, eso no pasaba. Yo creo que volvemos a dejar un antecedente que era preexistente antes, y perdón no irme a principios del siglo XX, mediados del siglo XX. O sea, se hacía una política de diseño, arquitectura urbana desde el Estado. Y creo que es algo que se perdió en las últimas 3 décadas, en el periodo neoliberal, el mercado, ¿no? Pues que lo haga el mercado. Y al final de cuentas, el espacio público es, fíjate la contradicción, es un monopolio del Estado. Tú no puedes hacer un parque público, tú eres un privado, tú eres un ciudadano. Tiene que ser un orden de gobierno. Entonces, cuando el espacio público es un monopolio del Estado o del gobierno en sus diferentes 3 niveles, la calidad tiende a ser muy mala con los monopolios, ¿me entiendes? Sí. Entonces, nosotros no estamos haciendo nada del otro mundo. O sea, estamos haciendo buenos proyectos, sí, pero es algo que tenemos que empezar a mirar como algo normal. Sí, bueno. O sea, todas las instancias que ejecutan obra pública tendrían que entender que el valor agregado de hacer un proyecto bien hecho, bien determinado, porque no solamente es la arquitectura, eso quiere decir que nosotros, antes de que entre una retroexcavadora, un año antes, entran sociólogos, biólogos, urbanistas,
arquitectos, y tenemos una metodología de trabajo participativo, de talleres, de entrevistas, para determinar qué sí y qué no hacer. Sí. O sea, hay un trabajo mucho más profundo antes de que entre una retroexcavadora, Sí. que es determinar las necesidades puntuales por cada una de las diferentes comunidades. Y sin embargo nos tenían acostumbrados a que simplemente se echara una plancha de concreto, se instalaran 2, 3 juegos feos y se dijera. Y se cumpliera con ese objetivo. Sí. Y aquí la idea es, no, aquí lo público tiene que ser lo mejor, lo público y en las zonas de mayor carencia. Y ese creo que es uno de los elementos que pudimos nosotros profundizar en esta administración, en la 4T, de decir, la 4T, ¿no? O la idea de la 4T, en la parte, digamos, de infraestructura, de espacio público, tiene que convertirse completamente y llegar a lugares donde nadie llegaba, ¿no? O sea, digamos, parques donde en las afueras de Tijuana, el parque, muchos que le hemos hecho, donde la ausencia del Estado mexicano era notorio porque nadie entraba, y si entrabas con el ejército o la marina, Sí. porque son lugares muy calientes. Ujú. Y es ahí donde tenemos los proyectos, es ahí en esos territorios conflictivos de constante conflicto entre el narco y la sociedad y el ejército, donde hacemos estas intervenciones, estos equipamientos y espacios públicos para los jóvenes. Muy bien, bueno, pues estamos hablando con Román Meyer, secretario de Desarrollo Territorial y Urbano. Secretario, yo me doy una licencia y una última pregunta es la licencia, pues agradecerle, de verdad. No, muchas gracias a ustedes. Como persona de Ecatepec, habitante de Ecatepec, se construyeron, cuando menos sé de 2, el Parque Bicentenario se reconstruyó desde la primera piedra hasta el último, la gran infraestructura que se colocó. Y el Parque Lineal, que sí que ha cambiado vidas en esa zona de recursos hidráulicos. Muchísimas gracias a usted y al presidente. ¿Qué va a hacer después de esta administración? ¿A dónde va a irse? ¿A ver a la academia? ¿Va a dar conferencias? ¿Va a abrir su despacho de arquitectura? ¿Qué va a hacer? Bueno, estamos en esa definición en estos días de qué es lo que vamos a hacer. Sin embargo, lo que yo sí puedo señalar es que van a ser los mismos temas que hemos trabajado. Ya sea tanto iniciativa privada o en la academia o ya sea de nuevo en el gobierno, son los mismos temas. O sea, ya a estas alturas del partido, no es que uno sea muy grande, pero ya es muy difícil cambiar de temas. Van a ser los mismos. Es planeación, es arquitectura pública, espacio público, es política nacional de vivienda. Son los mismos temas. Todavía estamos definiendo en qué trinchera, pero los temas no van a cambiar. ¿Está satisfecho con los resultados entregados? Estamos muy satisfechos y creo que regresando al punto central de la conversación es haberle dado una vocación, un sentido a una institución que no existía. Esa oportunidad pocos secretarios las tienen. Realmente cuando uno llega a una institución, ¿no? A la Secretaría de Relaciones Exteriores o al Ejército o a Marina, lo que sea, ya son instituciones tan bien conformadas, que eso es algo bueno, que uno sigue una tendencia. Sí. Aquí nos tocó lienzo blanco. El cascarón. El cascarón, pero al mismo tiempo la oportunidad de hacer de algo muy puntual. Muy bien, bueno, pues yo le agradezco muchísimo el tiempo, la oportunidad. ¿Fue un honor trabajar con el presidente López Obrador? Sí, fue un honor. La verdad es que estamos muy satisfechos personalmente, todo el equipo. Fue una oportunidad histórica que nos llevaremos hasta el último día en este mundo. Entonces estamos muy contentos, la verdad, muy agradecidos con todos los compañeros, porque no solamente es un tema personal, sino es un equipo bastante grande atrás. Son muchos funcionarios y funcionarias públicas que estuvieron día y noche, horarios extendidos, en territorio, en condiciones muy adversas, en campo, sacando los proyectos y las políticas públicas. Extraordinario. Estamos ya terminando, cerrando, porque nos come el tiempo, secretario Román Meyer Falcón. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho y les agradezco más a ustedes que se quedan. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Ya estamos de vuelta completamente en vivo y en directo acá con nuestro querido Manuel Pedrero y